En primer lugar, darles la bienvenida a todas y a todos. Es para nosotros una alegría muy grande reencontrarnos acá, darles la bienvenida a las autoridades municipales, a las autoridades provinciales, a las autoridades del Consejo Provincial de Educación aquí presentes, a las organizaciones políticas, sociales y gremiales, a la CTA Río Negro, a la Universidad Nacional del Comahue, a la Mesa por la Igualdad de Oportunidades, a compañeros y compañeras afiliados de las seccionales de General Roca, de Cinco Saltos, de Cipolletti, de Allen, de Bariloche, y a gran cantidad de compañeros que se han acercado, profesionales y trabajadores de la salud, amas de casa, compañeras y compañeros de diferentes trabajos que no vienen por una organización en particular. Bienvenidos a esta jornada y además darles la bienvenida en esto que para nosotros es fundamental. La UNTER como organización sindical es esto. No somos solamente los maestros y las maestras reunidos e intentando pensar la mejor escuela posible o el mejor desempeño desde nuestro sindicato. Nos decían en Bariloche y decía el diario Río Negro, el mismo día que empezaba el Congreso, ¿qué tiene que ver Víctor Hugo Morales con la educación? ¿Qué tiene que ver el embajador de Cuba con la educación? Estos están haciendo política. Y sí, sencillamente sí estamos haciendo política, porque creemos además que quienes estamos en los sindicatos tenemos un compromiso político. Nadie puede venir acá y encontrarse sorprendido con la línea política que va a transitar este encuentro. Entonces somos todos compañeros y compañeras que estamos totalmente convencidos que en nuestro país y en Latinoamérica hace ya 10 años y en algunos un poquito más, algunos países un poquito más, que están soplando nuevos vientos. Tener en claro que los sindicatos, si bien nunca pueden dejar de trabajar por las reivindicaciones sectoriales, que son básicamente el salario y las condiciones de trabajo, en estos tiempos que estamos viviendo, debemos asumir el desafío que debemos pasar esa barrera y tenemos que tener en claro que tenemos que incidir en políticas públicas para afianzar justamente estos cambios que se están dando. No podemos quedarnos únicamente en la cuestión reivindicativa. Y aquellos que nos dicen que está mal apoyar determinadas políticas a nivel nacional o determinadas políticas a nivel provincial, no es que no hacen política, sino que son hoy furgones de cola de la derecha y están trabajando justamente porque ellos también hacen política. Ese otro sector sindical que por ahí, ¿no? Como la CTA de Michele, que dice que está mal que Hugo Yasky y toda la CTA apoyemos las políticas del gobierno nacional, pero como diciendo que es malo pegarse a esas políticas, pero ellos se terminan pegándose a las políticas de la derecha intentando frustrar este proceso de cambio en nuestro país. Porque los medios están desquiciados, algunos medios, los dominantes, en la búsqueda del daño que puedan hacer sin advertir o sin importarles que en realidad se lo hacen a toda la sociedad en su conjunto. Y esto sucede porque ese animal desbocado, defensor de sus intereses a ultranza, intereses siempre económicos y materiales, como se vio en la propia audiencia de la Corte. Les pido por favor que levanten la mano quienes vieron la audiencia de la Corte. Bueno,
Ustedes entonces, mayoritariamente por lo que veo, conocen el ridículo papel que hicieron los representantes del Grupo Clarín en esa jornada. Fue memorable lo que allí aconteció. No tienen argumentos, no tienen que decir. Entonces tienen que jugar con rebajar la credibilidad de gobiernos y personas para poder imponer sus puntos de vista a través de otras personas que eventualmente vengan a sustituir gobiernos de la mano de ellos para que hagan lo que ellos quieren. Hablar de Tati Almeida es hablar de la lucha de los derechos humanos en nuestro país. Y yo siempre me sorprendió, a partir de ella siempre plantea, ¿no?, que su origen familiar no la había ayudado, ¿no?, de alguna forma, no había mucha participación, pero a partir de su tragedia personal fue tomando conciencia y realmente marcó, junto al resto de los organismos de derechos humanos, la institución, la organización Madre de Plaza Mayo, línea fundadora. Un abrazo muy grande de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y agradezco a todas y a todos los que han hecho posible que hoy podamos estar acá compartiendo con ustedes en esto que no es un acto, es un encuentro con gente querida, con gente que tiene memoria por el ayer, memoria por el hoy. Efectivamente, hace tantos años que venimos luchando, tantos años que nos llamaron locas en un momento, creyendo que nos ofendían, locas de dolor, de rabia, de impotencia, nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Ninguna madre hemos nacido desde ya con el pañuelo blanco en la cabeza. Ninguna madre nacimos madres de Plaza de Mayo, pero nos arrebataron lo que más queremos, por eso somos madres de Plaza de Mayo. Un grupo de mujeres que empezó, 14, eran bajo la idea de Azucena Villaflor de Vicenzi, la fundadora del movimiento, y ese grupo fue creciendo, por un lado, desgraciadamente, porque quiere decir que cada vez había más y más detenidos desaparecidos. Así fue como luchábamos al principio ante la ignorancia total de esa palabra, que no la conocíamos, que no la practicábamos. Desaparecidos. Creíamos que estaban presos, incomunicados o muertos, pero no desaparecidos. Por eso sabemos todos que por muchos años que gritábamos, apareció con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Bueno, después de muchos años tuvimos la certeza que estaban muertos, aunque políticamente, por supuesto, jamás los damos por muertos. Están detenidos, desaparecidos, hasta que los responsables no nos digan qué pasó con todos y cada uno de ellos. Como recién comentaba, cada madre tiene una historia de vida, no voy a estar contando toda mi historia, pero realmente yo me siento así como soy, estoy feliz de haber parido a mis 3 hijos. Yo tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Así como me siento feliz de haberlos parido, yo siento que Alejandro, mi hijo, 20 años tenía cuando lo detienen y lo desaparecen, pero que Alejandro me parió. Alejandro parió a Tati Almeida. Yo realmente, por mi entorno familiar, en fin, militares, todos militares, antiperonistas, gorilas, yo tenía unos pelos, era re gorila. A mi padre no lo ascienden a coronel porque no era peronista, mi tío Uranga lo metían preso cada rato porque era radical. Y se lo llevan a Alejandro, para mi mente de entonces,
año 75, que hay alrededor de 1.500 detenidos desaparecidos, asesinados durante los años 74 y 75. Hay que tener memoria, ¿eh? Incluso de los 600 centros clandestinos que hubo en el país, 3 ya funcionaban en el año 75. López Rega, AAA, Isabel Perón. Ella estaba totalmente consciente de ese horror que ya empezaba. Por eso cuando uno habla de los desaparecidos, después, por supuesto, ya tuvimos el conocimiento que este genocidio no empieza con el golpe cívico-militar clerical. Ya empezó antes, entre ellos Alejandro. Cuando Alejandro desaparece, que vivía conmigo, que llegó de la calle, que me dijo, mamá ya vengo, mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, porque estaba cursando primer año de medicina. Yo al otro día empecé a buscar un papelito, algo, al ver que no estaba, porque era costumbre de decir, me quedo, no vengo a dormir, y no encontré nada. Lo que sí encontré fue una agenda de teléfonos con 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Yo no sabía nada de nada. Él me preservaba, me cuidaba, no me contaba nada de su militancia. Él militaba en el ERP, pero yo lo supe después de muchísimos años. Cuando yo leo esas poesías, ahí conocí otra faceta de Alejandro. Ahí vi su compromiso, el amor por esa novia Silvia, que en buena hora se había exiliado y se salvó. Y después de 30 años, recién me decidí a publicar las poesías de Alejandro, cuando comprendimos las madres que nuestros hijos ya pertenecen a la historia y que hay que compartirlo. Qué mejor en este caso a través de la poesía. Así que este libro, querido Juan Carlos, te lo regalo a vos, por supuesto para todo el gremio. Yo creo que va a buscar la manera de decir que la ley es constitucional, pero, y en el pero, van a venir las trampas jurídicas que permitirán que una vez más el grupo tenga razón. Debo confesar que es una aventura lo que estoy diciendo, porque los elementos son solamente de olfato, de creer que uno conoce el procedimiento de los integrantes de la Corte, o por lo menos de algunos de ellos. Estoy dispuesto públicamente, lo digo en todos los sitios, a ir a pedir disculpas simbólicamente de rodillas, pero en las palabras estaré de rodillas frente a la Corte Suprema de Justicia si efectivamente vota como estamos esperando y como corresponde la ley de medios como constitucional y la pone en marcha de una buena vez al cabo de 4 años. Pero mientras la Corte no lo haga, por temor, por querer jugar políticamente con la decisión, porque no sabe cómo darle la espalda al mundo jurídico al que cada uno de ellos pertenece, diciendo que la ley es inconstitucional, y como no se atreve a ir contra el tremendo poder de los grupos periodísticos dominantes, está stand-by, como si hubieran apretado pausa, sin tomar la decisión. Y esto es lo que hace que cada día tengamos que convivir con tremendas mentiras, porque esta de hoy del ANSES es un poco anecdótica, es casi una torpeza guaranga de los medios de comunicación dominante, en este caso del que más incide en la opinión pública. Pero hay algunos otros hechos que han sido pavorosamente dañinos para la sociedad y de los que ustedes han tomado nota y hemos sido todos víctimas, porque ha pasado 1 año y medio de la tragedia de Once y han pasado meses de la de Castelar, y ahora empezamos a saber que todo lo que se dijo con relación a la responsabilidad que se pudiese tener porque los trenes no estaban bien, porque las vías estaban mal y por todo lo que se señalaba como corrupción más muerte. La corrupción mata, decían a los gritos desde los canales de televisión dominantes, era falso. Hemos vivido 1 año y medio dentro de una falsedad. La descalificación
Por supuesto que hay mucho más graves y hay cosas que son arteras y muy agresivas, sobre todo para desarmar el prestigio de Víctor Hugo. Muy difícil desarmar el prestigio de un hombre tan claro, pero bueno, lo intentan de cualquier manera. Pero hay un elemento que yo tomé de la mención que hizo Nora de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que tiene que ver con cierto desprecio al periodismo deportivo. Es un relator, es un comentarista de fútbol, en definitiva. Y el gran botón de muestra de lo que iba a significar la posición y la proyección de la ley de servicios de comunicación audiovisual fue Fútbol para Todos. Por eso, lo que, para cerrar, me permito pedir una vez más a la Corte Suprema de Justicia, y todos podríamos hacer fuerza mentalmente para que se pongan las pilas y lo hagan, es que falle de una buena vez en torno a la ley de medios. Prefiero que falle en contra y no que siga demorando, porque si falla en contra del Estado, del gobierno y del pueblo, y a favor de los Mañeto y compañía, por lo menos Mañeto y compañía se van a tranquilizar y van a hacer un poco menos de daño, del daño que están haciendo, envenenándonos cada día porque necesitan que el gobierno se caiga a pedazos para que no pueda seguir funcionando, para poder ellos cambiar esta ley, encontrar representantes que presenten otra ley que vaya a abatir esta ley de medios que a ellos, sin afectarles la libertad de expresión, les afecta a algunos de los intereses mal habidos, como hemos comentado, como les charlábamos en Bariloche, porque detrás de la historia de todo este poder no hay nada más que mentiras y alianzas con lo peor que se pueda dar, oposiciones dominantes. Esto lo han conseguido con el dominio de papel prensa, que lo consiguieron en la dictadura, con lo que negociaron en 1989, 3 noches seguidas del mes de junio de 1989, cuando un gobierno democrático tenía que renunciar, irse antes de terminar su mandato, y les pedí al doctor Alfonsín, a esos medios, por favor déjenme terminar el mandato para que no me hagan tanto daño a mí, al radicalismo en la historia, y el mismo personaje que estaba reunido horas después con Menem en La Rioja, estoy hablando del dueño de estos medios, le dijo: usted ya es un estorbo a un presidente de la República, al presidente que muchos de ustedes seguramente por edad habían votado. Usted es un estorbo, usted tiene que salir de acá. Y mientras tanto se reunía en La Rioja el presidente que iba a ingresar en el lugar de Alfonsín, con quien había motorizado toda la crisis, o buena parte de la crisis, porque se sumaban los sindicatos, la iglesia, a la que Alfonsín había combatido cuando llevó adelante la ley de divorcio, y algunos otros, bueno, la sociedad rural, y todos los elementos que siempre juegan en estos casos. Se habían unido para voltear un gobierno democrático una vez más, en un golpe institucional, no era un golpe de Estado, porque los militares no estaban como no están ahora, y como no están ahora tienen que redoblar los esfuerzos, porque no hay manera de pensarlos golpeando cuarteles. Lo que ellos tienen que intentar es lo que cada día nosotros vemos, o por lo menos yo me permito ver, y es que un gobierno también democrático se caiga, para que aquello que empezó en las noches de junio de 1989, cuando se repartían el poder, la primera privatización del gobierno de Menem, ¿sabe cuál fue? Canal 13. Eso fue lo primero que le dieron, porque era parte de la negociación. Protección mientras pudieran usarlo al presidente que iba a entrar, y negocios para ellos. Canal 13, Radio Mitre, y después el fútbol, a través del fútbol, ese que ahora está para todos, para el que no tiene cómo pagarse el partido codificado, para el que muy poco tiene, y por lo menos el fútbol es un consuelo, y ahora lo tiene en todo el país para cada uno de los habitantes de la República Argentina. Cuando se quedaron con el fútbol, se quedaron con los 230 y pico de canales que tienen. Canales que repartidos por todo el país determinan que si hay buena competencia aquí, si aparece una cooperativa aquí para dar canales de aire, por ejemplo, gratis o más barato, ellos pueden bajar el precio del abono.
porque al tener tantos canales, no 24 como dice la ley, al tener tantas licencias, ellos pueden jugar con las mismas, y lo que pierden en un lugar para matar la competencia, lo ganan en otro donde no tienen competencia, y se llevan nada más que de la provincia de Buenos Aires, Cablevisión, por encima de lo que la justicia marca, se llevan 500 millones de pesos más al año, por encima de lo que ya están ganando, esos millones que le permiten comprarse cualquier cosa y operar desde los medios más poderosos para decirnos cada día, cada hora una mentira que ellos necesitan para ver si pueden derribar un gobierno que sería también una manera de derribarnos a todos, aún también incluidos aquellos que estén en contra, que no les guste el gobierno por los motivos que muchas veces no nos gustan los gobiernos, cualesquiera que fueran las razones. Víctor Hugo, sinónimo de dignidad. El libro Un grito en el desierto es un libro sobre la dignidad como última cornisa de la condición humana. Cuando perdemos la dignidad ya no somos ni personas, ni ciudadanos, ni seres. Somos un depósito intestinal cuya mayor actividad podría ser la digestión y el eructo. En este rato voy a empezar con algunas reflexiones y después le contaré muy por arriba algunos cuentos que tienen que ver con el libro querido Enemigo y algo del anterior, Perfume de Gol. Empiezo por una pregunta para poner en remojo. Supongamos que el fútbol no existiese, como algunos desearían. Supongamos que el fútbol no existiese, dejaría de haber guerras, genocidios preventivos, dejaría de haber hambre y desocupación y enfermedades endémicas y analfabetismo y analfabetización sobre la faz de la tierra. Jamás nos vamos a reconciliar, jamás vamos a perdonar. Si alguien, que no dudo, podría hacerlo, son nuestros hijos y ellos no están. Así seguimos exigiendo y exigiendo hasta que, bueno, llegamos por fin, sin bajar los brazos, los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes, los exiliados, los presos políticos y esa militancia setentista y de ahora, llegamos por fin al 2003, cuando nos encontramos con nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner. Que realmente fue el primer presidente que nos escuchó y el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, un Estado presente. Anulamos las leyes, la Corte las declara inconstitucionales y así es como hoy, a lo largo y a lo ancho del país, estamos llevando adelante esos juicios con todas las garantías, las que jamás estos genocidas les dieron a nuestros hijos. Honestamente, cada condena, cada perpetua, cada cárcel común que vamos logrando son días históricos. No pensábamos las madres por razones de edad que íbamos a poder compartir estos momentos. Ellos tampoco, los genocidas, no pensaban. Los amos de la vida y de la muerte jamás se imaginaron que iban a llegar esposados a los juicios, que los íbamos a sentar en el banquillo. Todo esto realmente lo logramos por no bajar los brazos y por ese presidente que tomó esa decisión en lo que hace a derechos humanos, que es la misma que continúa nuestra querida presidenta. Recordemos, defendamos esta democracia y la tranquilidad que tenemos las madres
es la juventud, esa juventud maravillosa, esa juventud militante. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, militancia es ocuparse del otro, que es esa militancia que despertó con Néstor. Por eso yo siempre digo que a Néstor no lo enterramos, que lo hemos sembrado, porque el fruto lo estamos viendo día a día. Esa es la tranquilidad que tenemos las madres. Sabemos que no vamos a estar vivas para ver al último condenado, pero están los jóvenes, que son realmente la esperanza, no del futuro, de hoy. Y ahí están, y a ellos son los que les estamos pasando poco a poco la posta. Digo poco a poco, porque todavía, y a pesar de los carritos, de los bastones, de las sillas de ruedas, todavía las locas seguimos de pie. Muchas gracias. Primero les quiero agradecer a ustedes, a la UNTER, a Juan Carlos Carreño, que como bien dijo, nos conocimos cuando empecé en Página 2, es decir, hace 26 años, cuando ese diario era un proyecto que todos le pronosticaban 2 meses de vida, y bueno, hace 26 años que está en la realidad de la Argentina. Y Tati decía hincapié en el tema de la memoria. El periodismo, creo que si hay algo para lo que sirve, y en los últimos años ha quedado demostrado, es para que podamos hacer memoria comparando lo que se dice y lo que se hace, y a partir de eso poder formar un criterio. Yo, pensando en esos orígenes de Página y en esta relación entre periodismo, educación, escuela, sociedad, me acordaba de 2 anécdotas que me parece que muestran cómo se ha evolucionado, a pesar de lo mucho que falta, en la conciencia de la sociedad argentina. En los albores del retorno a la democracia, el gobierno de Alfonsín, yo tenía, obviamente porque cubría los temas de educación, relación también con los rectores de las universidades nacionales. Y un rector, un hombre que ya murió, un hombre muy valioso, un militante radical, histórico, Alberto Puchmüller, que era rector de la Universidad de San Luis, un enamorado de la universidad, un tipo que vivía para la universidad, que me acuerdo una vez me contó que cuando iba a visitar al funcionario responsable del área universitaria en el Ministerio de Educación de ese momento, gobierno de Alfonsín, tenía que dejar Página 12 en la antesala del despacho porque no querían que entrara con ese diario zurdo. Y esto le estoy diciendo en el marco de un gobierno que realmente tomó, como decía Tati, medidas que fueron en su momento un parteaguas de la historia argentina, que nos hicieron ilusionar a muchos y también después nos decepcionaron a muchos, a los mismos que nos habían ilusionado. En el 95, De la Rúa era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Sanguinetti, el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, secretario de Educación de la ciudad, y un grupo de estudiantes y docentes habían propuesto ponerle el nombre Rodolfo Walsh a una escuela secundaria, una de las nuevas CEMEN que habían sido creadas durante la gestión de Filmus en la jefatura de gobierno de Grosso en aquel momento. El argumento que esgrimió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento representado por Sanguinetti, es que no correspondía ponerle el nombre de Rodolfo Walsh porque no había certificación de muerte, que no era un ejemplo para ponerlo en una escuela. Esto les estoy diciendo en el año 95. Y hago referencia a Horacio Sanguinetti, porque este hombre, que evidentemente es un señor muy culto y muy formado, fue secretario de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y es una de las personas con las que he tratado a lo largo de mi trabajo como periodista, que tiene la concepción más elitista y discriminadora de lo que debe ser la educación en un sistema democrático. Justamente esta semana salió una nota de él publicada en el diario Clarín donde critica la situación que está hoy la educación en la Argentina y dice que la educación secundaria empezó su decadencia del 45 al 50, ¿no?
no hace ningún tipo de alusión a lo que significó la educación secundaria. No les voy a explicar a ustedes lo que significó la creación del nivel secundario, cuál era el objetivo en ese momento, la diferencia de concebir un nivel para seleccionar a futuros estudiantes universitarios, de considerar ese nivel como una obligación del Estado que todos los jóvenes tengan que cumplir, es decir, que la educación secundaria pasó a ser obligatoria en Argentina desde el 2006, es decir, desde estos últimos años en Argentina, y la complejidad que esto implica para poder llevar adelante una educación de calidad que va a llevar muchísimos años, me parece, y en lo cual la responsabilidad no solo pasa por la mayor inversión del Estado, sino por la formación de los docentes y la forma en la que se trata de adecuar la educación a un nuevo desafío social, que es con jóvenes con manejos de tecnología que muestran a otro sujeto de la educación en el cual creo que mi generación desconoce, y el estar formando a esas generaciones que manejan otras destrezas, otros conocimientos, otras aptitudes y otras formas de relación con la información, con los medios y con la sociedad, es un desafío que creo que hasta ahora nadie ha logrado ponerle todavía el cascabel a ese gato. Ahora, ¿cómo el periodismo puede servir, más allá de la cobertura de los temas educativos que se hagan en los medios de comunicación? ¿Cómo sí lo que sucede con la información y cómo los medios cuentan lo que sucede o muestran lo que sucede puede ser un material rico para la escuela? Me parece que esto queda en evidencia, sobre todo en estos últimos años en la Argentina, que a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han expuesto como nunca antes los intereses que existen detrás de los distintos grupos económicos mediáticos en la Argentina, y cómo esa visión empresarial de los dueños de los medios de comunicación influye en la forma en que se informa, en lo que se informa y en el objetivo que se tiene sobre lo que se hace desde el periodismo. Me parece que en ese punto la escuela también tiene un desafío adicional, si se quiere, pero es poder lograr oyentes, televidentes, espectadores críticos de lo que se muestra en los medios de comunicación. Que demostró que se podía repartir y se podía recuperar un patrimonio cultural de los argentinos, que era que cualquiera tuviera el derecho, a partir de la democratización de los medios, de ver un partido de fútbol en cualquier rincón del país, su equipo, con su familia, con su gente, y no tener que esperar aquellas esperas terribles para los hinchas de fútbol. Su equipo ganaba en Rosario el viernes a la noche y tenían que recibir los goles el domingo a la noche en los programas de ellos. Que justamente me acuerdo, no por atacar a Bondancieri, pero yo creo que los futboleros de aquí, las futboleras de aquí, se van a acordar que una de las presentaciones de fútbol de primera, cuando tenían el monopolio y manejaban las millonadas que manejaron poniendo de rodillas, como denunciaba solamente Víctor Hugo, a los cables, a las personas de todos los rincones del país y al fútbol y a los clubes, cuando los ponían de rodillas, no sé si se acuerdan que en una de las presentaciones más prolongadas salía Roberto Bondancieri, aquel arquero de Boca, que hoy acompaña a Palermo en la dirección técnica y en Godoy Cruz de Mendoza, y decía: esto no es fútbol, esto es fútbol de primera. Efectivamente, era el fútbol para pocos, era el fútbol para los que podían pagar, por eso generaron, a partir de la impunidad y de la protección que tenían, que después le quitan esta gestión oficial, diciéndoles que eso hay que repartirlo, que eso es, como decía Tati, en otro rubro, en otro tema, una política de Estado. Tenía que estar a partir de la gente, naturalmente en nosotros, ver todos los partidos, nada más que eso, porque si se tratara de esconder un discurso, una idea, se trata de una cosa represiva que está armada, pero no, se escondía un gol. La criticaron mucho a la presidenta de la Nación cuando dijo secuestraban los goles.
Y yo me acuerdo que siempre hay algún estúpido que dice que uno la defiende porque quiere quedar bien con ella. Era así. O sea, no se podían ver los goles hasta que no empezara el programa. Entonces era una forma del secuestro. La importancia que le daban a eso es la importancia que tuvo Fútbol para Todos cuando se abrió y cuando mostró que la democratización de los medios es esencial, que a la democracia le debíamos esa ley y que llegó. Y que, como dijo Nora, fue votada en ambas cámaras por nuestros representantes y por muchísimos partidos y expresiones políticas que no coinciden en casi nada con este gobierno y que votaron convencidos y firmemente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta poesía que va a leer Alejandro es una que me dejó a mí, mi hijo, por si algo le pasaba. Es una despedida, pero yo no les comenté algo muy importante. Yo también soy maestra, soy colega de ustedes. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos. Mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento para decir te quiero.